Feliz sábado, queridos hermanos, nuevamente. Un saludo especial también a nuestros amigos que nos ven por Zoom y por YouTube. Que tengan un feliz sábado. Eh, la verdad, contento porque la escuela sabática estuvo muy linda, muy interesante también. Yo me quedé con algo que dijo nuestro hermano Cristian en el inicio. Eh, Cada vez debemos aprender más y más de nuestro Creador, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Y ese es el eterno aprendizaje, ese es también el eterno evangelio, que el cual nosotros tenemos que predicar, pero con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento. El tema preparado para el día de hoy es la predestinación, ¿sí? Si lo tienen ahí en pantalla quizá, la predestinación. Es un tema que quizá se haya tocado antes, no lo sé, aquí en la iglesia, se toca en muchas otras iglesias y en otras denominaciones también, en otras iglesias. Eh, Para algunos es complicado el tema, entender el tema, porque hay versículos que quizá no los terminamos de entender. Aparentemente hay algunos que se contradicen con otros, aparentemente. El propósito de hoy es aclarar un poco más el tema y ver que no es tan complicado, que en realidad es un tema sencillo y que Dios nos ayude a tener el rumbo de sabiduría necesaria para poder digamos, interpretar correctamente lo que la Escritura dice, ¿verdad? Digo esto porque también he estado viendo material incluso de la Iglesia Adventista que difiere en conceptos en cuanto a la predestinación, ¿sí? Abramos nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, humanos amados por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Bien, ahí dice de que Dios os haya escogido, dice, desde el principio para salvación. Cuando dice desde el principio, ¿a qué se refiere? Antes de la creación de este mundo, ¿verdad? Y bueno, Dios tenía escogido, según este versículo, dice, nos ha escogido desde el principio para salvación. Y esa es una buena noticia, ¿verdad? Que Dios ya nos ha escogido para salvación. Sin embargo, vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. Dice lo siguiente. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores, dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, ¿desde cuándo? Desde la fundación, dice, del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Es decir, ahí vemos algo quizá contrapuesto al versículo que hemos leído inicialmente, porque vemos que ya desde antes de la fundación de este mundo, ya hay personas que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Sin que hayan sido creados, sin que este mundo haya sido creado, ya estaba predestinado, valga la redundancia, cuál iba a ser su destino, ¿verdad? Bien. ¿Será que unos somos predestinados para salvación y otros predestinados para perdición? Queda la interrogante quizá, ¿verdad? En el siglo XVI, uno de los mártires reformistas protestantes, Juan Calvino, se planteaba una pregunta similar. Él dijo, ¿por qué Dios eligió a unos y rechazó a otros? Y su respuesta es interesante porque él dice, porque quiso.
Dice, porque, en pocas palabras, porque Dios así lo quiso, ¿no? Y dice, porque quiso, Jesús, hombre libre, dice, con plena autoridad puede salvar a algunos y dejar a otros que perezcan. Ese es el concepto de este mártir, reformista, protestante, que todos lo conocemos, entre otros, claro, en el siglo XVI. Vamos a analizar ahora y a desarrollar el tema para ver qué tan cierto puede ser este concepto que tiene este reformista, Juan Calvino. Quizás si nos ayuda a entenderlo, o quizá no, quizá podemos descubrir que estaba equivocado, ¿verdad? Su respuesta simplemente dijo, porque así lo quiso Dios, porque quiso, nada más, ¿verdad? Bueno, espero ser claro, voy a hacer el esfuerzo para tratar de ser claro y me entienda el tema. Vamos a analizar ahora la perspectiva del tiempo, ¿sí? Para entender la predestinación, hermanos, es necesario, digamos, remontarnos un poquito más atrás para ver cómo es que la perspectiva del tiempo tenemos que entenderla de antemano para poder resolver el entendimiento de predestinación. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14. Si alguien desea acompañarme con la lectura, si no, yo lo leo, no hay problema. 3, 13 y 14. Éxodo, perdón, ¿no? Éxodo. Disculpen, sí. Éxodo 3, 3. 13 y 14. A vosotros, ¿no? Muy bien, el versículo 14, ¿no? Que nuevamente lo vuelvo a leer, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, ¿verdad? Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero quizá es difícil de entender qué trató de decir Dios en cuanto a qué será su nombre, ¿no? Muchos por ahí dan algunas versiones, pero es interesante, hermanos, ver ahora, vamos a ver una cita del Espíritu y Profecía, de la sierva del Señor, para que vean el significado que ella revela, ¿sí? De la palabra yo soy. Si lo tienen, por favor, ¿sí? Dice lo siguiente, a ver, lo tengo acá. Yo soy, ¿lo tienen ahí en pantalla? Perfecto, dice, yo soy significa una presencia eterna, o el eterno presente, ¿sí? El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano como una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. Esto está en lectura devocional que tiene como título a fin de conocerle, ¿sí? Esta cita, hermanos, hay que analizarla porque es muy importante. Esto nos va a ayudar a comprender todo el tema en adelante, digamos, ¿sí? Ella dice que el yo soy que le dijo Moisés, yo soy el que soy, significa presencia eterna, ¿sí? El eterno presente. Y como estamos tocando, un poquito profundizando en cuanto a la perspectiva del tiempo, ¿sí? En cuanto a la perspectiva del tiempo, debemos entender lo que dice la hermana White, que el pasado, el presente y el futuro para Dios es lo mismo. Para Dios es igual. ¿Será que para el ser humano sea igual? Obviamente que no, ¿sí? Nosotros somos dependientes, nosotros somos cautivos del tiempo. No podemos vivir sin el tiempo. Quien marca el ritmo de nuestra vida es el tiempo. Y Dios lo estableció así. Pero para Dios no, ¿sí? Dios no es cautivo del tiempo. Y bien cierto, lo dice la sierva del Señor, el pasado, el presente y el futuro, para Dios es lo mismo. Luego dice,
él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano, dice, con una visión tan clara, ¿verdad? Como que para nosotros es ver diariamente las cosas, ¿sí? Es decir, si nosotros, alguno de nosotros, cuando vemos una película varias veces, ya la sabemos de memoria, ¿verdad? Lo que ni siquiera empieza la película, ya sabemos en qué va a terminar. Pero ese es un ejemplo muy limitado para que nosotros podamos entender cómo es que Dios ve en su panorama del tiempo las cosas, ¿sí? Lo que sí nos queda claro es que la hermana White dice, el yo soy significa un eterno presente o la presencia eterna, ¿sí? Es decir, antes que acontezcan las cosas, para Dios es como que fuera presente. Si está sucediendo, obviamente que sí. Y lo que va a suceder, dice remotamente, es decir, mucho más adelante, para Dios también era como el presente, ¿sí? Es decir, Dios lo vive como presente. Y bueno, en ese sentido vamos a reforzar eh, con algunas citas en la Biblia, analizándolo ya desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Vamos a analizar, hemos visto la perspectiva del tiempo, cómo Dios ve el tiempo. Ahora vamos a analizarlo un poquito más profundo con la perspectiva solamente de Dios. Vamos por favor a Mateo 22, 29 al 32. Mateo 22, versículo 29 al 32. Bien. Versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esto obviamente era el contexto de esto es cuando eh, los saduceos, dice un grupo de saduceos, querían hacer caer a Jesús en cuanto a que le plantearon, ¿no? Sobre una mujer que en el transcurso de su vida tuvo 7 esposos, porque uno murió tras otro, y ella se casó, se casó. Y la pregunta a Jesús era, ¿cuál de esos 7 iba a ser allá en el cielo su esposo, su verdadero esposo, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús responde en el versículo 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? El 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El versículo 32 es interesante porque dice Dios, yo soy o yo fui, dice, el Dios de Abraham. No, no dijo yo fui, ¿no? Debería haber dicho yo fui, desde nuestra perspectiva, sí. ¿Sí? Desde la perspectiva humana, lo correcto hubiera sido que hubiera dicho yo fui el Dios de Abraham, de Jacob, o de Isaac y de Jacob. Pero desde la perspectiva de Dios, Él lo plantea así, yo soy el Dios, o sea, yo soy, o sea, presente, ¿verdad? En tiempo presente, ¿sí? ¿Me entienden hasta aquí, hermano? Él está hablando en tiempo presente. Ahora, vamos en el mismo texto, pero en el libro de Lucas, ¿sí? Vamos a ver el mismo texto, pero en el libro de Lucas, versículo, o capítulo 20, versículo 34 al 38. 20, 34 al 38. Dice casi lo mismo. Versículo 34 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo, cuando dice de este siglo, ¿a qué se refiere? De este mundo, ¿sí? Los hijos de este siglo y la resurrección de entre, perdón, dice, los hijos de este siglo se casarán y se dan en casamiento, el 35, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Cuál es aquel siglo? El cielo. Y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, el 36. Porque no pueden más ya morir, dice, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El 37, pero
en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El 38, presten atención a lo que dice el 38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para él, ¿qué dice? Todos viven. Es decir, nuevamente ratifica que para Dios el presente es que todos están vivos, ¿sí? Y esto no tiene que ver con que todos se van a salvar, sino que Él tiene, como dijo la hermana Guay, el pasado, el presente y el futuro como que fuera presente, ¿sí? Bueno, bueno. Aquí hay una cita también de la hermana Guay, que está en el mismo texto, sino más abajo, que está en el deseado de todas las gentes, página 558, si lo tienen en pantalla, pasemos a leerlo, que dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Miren, Dios cuenta las cosas que no son como si fueran, como si fuesen. Es decir, antes de crearlo, Dios ya lo contempló. Es más, dice, Él ve el fin desde el principio, ¿sí? Y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Dice, los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. ¿Ven? Nuevamente dice, ¿no? O sea, el presente de Dios. Dios considera las cosas como que están pasando delante de Él, en el preciso momento en el cual Dios lo mira. Para Él, los muertos viven, ¿sí? Haciendo hincapié en lo que decía el versículo 38 de Lucas, el capítulo 20, ¿verdad? Entonces, esto nos deja o nos va ayudando a entender que para Dios el tiempo es presente, el eterno presente, el yo soy, ¿sí? El yo soy. Bien, espero que me vayan siguiendo. Luego, a ver, vean. Hay otros versículos que nos van a ayudar también a entender la perspectiva de Dios y también la perspectiva del hombre. Génesis 17:4. Génesis 17:4. Libro de Génesis 19:4. 17, perdón. 17:4. ¿Alguien desea leer? Bien. Ahí, si se dan cuenta, ¿desde qué perspectiva vemos ese versículo? ¿Perspectiva de Dios o perspectiva del hombre? Dice, ¿no? He aquí mi pacto es contigo, dice, y serás. ¿En qué tiempo está hablando? Y serás futuro, ¿verdad? Futuro, y serás, le dice a Abraham, padre de muchedumbre de gentes. Ahora vamos a ver el versículo 5. Dice, y llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿En qué tiempo está hablando ahí? Presente, correcto, ¿verdad? Miren qué interesante la contrapuesta, ¿no? El versículo 14 le decía a Abraham, y serás. Y el versículo 5 dice, te he puesto. Entonces, ahí vemos dos perspectivas del tiempo. La primera es desde la perspectiva de Abraham, ¿sí? Que Dios les prometía que iba a ser padre de muchas naciones o de mucha gente. Y en el versículo 5, Dios le está hablando desde su perspectiva ahora, ¿sí? Porque ¿acaso Dios ya le había entregado las naciones a Abraham? No. Si un versículo antes le estaba dando la promesa de lo que iba a ser en el futuro, y en el siguiente versículo, Dios ya lo había dado por hecho, como que ya le había entregado el pueblo, las naciones, las multitudes de gente.
¿Se dan cuenta cómo vamos a ir incursionando en diferenciar, ¿sí?, la perspectiva del tiempo? Una que es de Dios y otra que es del hombre, ¿verdad? Bueno, Romanos 4:17. Vamos a ver varios versículos, hermano, para tratar de entender más el tema. Romanos 4:17. Dice, como el apóstol Pablo dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo está citando, ¿no?, lo que ya acabamos de leer en el Antiguo Testamento, y dice, delante de Dios a quien creyó, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces el apóstol Pablo nos está dando a entender cómo es la perspectiva de Dios. Dice las cosas que no son como si fuese. ¿Sí? Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Entonces, ¿será que el Cordero, Jesús, fue inmolado antes de que se cree este mundo? No, ¿verdad? En realidad sí, hermanos. Sí, claro, porque ¿qué debe primar? ¿La perspectiva del hombre o la perspectiva de Dios? La perspectiva de Dios, porque Él todo lo sabe y Él predestina las cosas. Pero para entenderlo, obviamente, acá pone en contexto al Cordero de Dios que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Y acá nos vamos acercando un poquito a lo que vendría a ser el plan de salvación, ¿sí? Es decir, Dios va poniendo las condiciones. Sigamos, por favor. Eh, Ahora vamos a ver más textos que comparten también perspectiva de Dios y perspectiva de hombre. Primera de Pedro 1:18 al 20. Primera de Pedro 1:18 al 20. Versículo 18 dice, ¿sí? ¿Lo tienen? Bien, dice, 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20, presten atención al 20, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Cuando dice destinado desde antes de la fundación del mundo, es la perspectiva de Dios, ¿sí? Pero dice a continuación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, el cumplimiento. Y esa es la perspectiva del hombre, ¿verdad? Esa es la perspectiva del hombre. El versículo 20 maneja la perspectiva del tiempo en ambos casos, la de Dios y la del hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Bueno, bueno, vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2 y 3. Tito 1, 2 y 3. Versículo 2 dice, ¿no? Versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahí vemos la perspectiva de ¿quién? De Dios, porque está hablando de antes, ¿sí? Desde el principio de los siglos. El versículo 3 dice, y su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿La perspectiva de quién? Del hombre ahora, ¿sí? Del hombre. Estamos viendo, hermanos, estos versículos para que vayamos acostumbrándonos
a saber diferenciar cuál es la perspectiva de Dios, cuál es la perspectiva del hombre. Y esto nos va a conducir un poquito a entender más el tema. Bueno, en estos versículos que hemos leído, si se han dado cuenta, coinciden algunas palabras, porque dice desde antes, de antemano, ¿verdad? Y eso en el griego traduce a una palabra que se llama proquinosco, que también significa prognosis. Y la palabra prognosis tiene que ver con dar, digamos, un acto anticipado, de antemano, ¿sí? Por eso en los versículos que hemos leído, por ejemplo, el 2 dice, desde antes del principio, ¿verdad? O sea, Dios lo tenía de antemano, planificado así. En el anterior también que leímos en Romanos 4:17, también vemos una perspectiva muy parecida de Dios. Y esta palabra prognosis también desarrolla en lo que hoy día se conoce como el pronóstico. Prognosis, pronosticación, pronóstico, ¿verdad? Eso sí lo sabemos porque muchas veces una de las profesiones que más usa la prognosis son los climatólogos, por ejemplo, ¿verdad? Ellos dan un pronóstico de lo que va a ser el comportamiento del clima, ¿sí? Y en ese sentido, ¿le aciertan siempre? No, no le aciertan siempre. Sin embargo, bueno, ellos conservan su empleo, ¿no? Bueno, pero para que vean que ellos hacen... Ahora, ¿en qué se basan ellos para dar un pronóstico? En un conocimiento anticipado, ¿sí? Ellos, mediante muchas herramientas que tienen y la preparación que ellos han tenido, ¿sí? Tienen un conocimiento que les permite pronosticar lo que va a suceder, ¿sí? ¿Me entienden hasta aquí? Otra, digamos, otra profesión que también usa mucho la prognosis es la medicina, ¿sí? Muchas veces los médicos, cuando ven un comportamiento de la persona, del paciente, sus hábitos, sus costumbres, su alimentación, ellos pronostican que puede suceder una enfermedad o no. Claro que sí, claro que sí. Una persona que, por decir, por poner un ejemplo, se alimenta de mala forma o tiene algunos hábitos que saben que va a perjudicar a su salud, el médico le va a decir, si sigues así, puede que tu hígado, tu páncreas, puede que tu corazón, tu pulmón, eh, que puedas producir cáncer, o se active, digamos, una célula cancerígena en tu cuerpo, si sigues por esa senda. ¿Qué le está dando? Un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico le está dando. Y en el caso de la medicina, por lo general, tiene más aciertos que desaciertos, como en el caso de la climatología, ¿verdad? ¿Y por qué los médicos dan ese pronóstico o esa prognosis? Porque ellos tienen previamente un conocimiento anticipado, ¿sí? Un conocimiento anticipado. Bueno, Hechos 2:23 también nos va a ayudar. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. ¿Sí? Hechos 2:23. Si alguien tiene, puede participar. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Pero miren lo que dice, ¿no? Nuevamente la palabra prognosis, ¿sí? Porque dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Ven? Anticipado conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? El climatólogo, ¿por qué hace? Porque tiene un conocimiento anticipado. El médico tiene conocimiento anticipado. ¿Sí? Bien. Luego vamos a ver por qué es que Dios todo lo sabe. Y esto se encierra en una sola palabra. Dios es omnisciente. ¿Sí? Dios es omnisciente, todo lo sabe.
Ya hemos visto en el pasaje de la cita del Espíritu y Profecía que Dios conoce el fin. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Dios conoce todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. ¿Sí? Él conoce todo. Y esto es importante porque nos va a ayudar a entender. Y acá, en lo que voy a decir a continuación, sí marca la diferencia con algunos fundamentos que tienen, digamos, otras doctrinas, o incluso dentro de la misma iglesia adventista. Porque predestinación, hermanos, predestinación no es igual a predeterminación. No es lo mismo predestinar que predeterminar, ¿sí? No es lo mismo. ¿Y por qué no sería lo mismo? ¿Cuál es el fundamento? Hermano Quique, ¿en qué te basas para decir eso? Predeterminación vendría a ser propósito, ¿sí? Predeterminar conlleva un propósito. Y predeterminación, ¿sí? Lleva decisión, ¿sí? Para que me entiendan nuevamente, predestinación viene a ser algo que lleva un propósito y predeterminación conlleva decisión, ¿sí? Conlleva decisión. Recordemos, hermanos, que Dios es soberano, ¿sí? Y al ser Dios soberano, Dios da las condiciones y la provisión para que su propósito se cumpla. Él da todas las herramientas para que su propósito se cumpla. Él provee todo y da las condiciones. En la predeterminación, que no es lo mismo que predestinación, ¿sí? El hombre usa su libre albedrío, ¿sí? Recuerden que predeterminación se basa en la decisión. Y la decisión es cuando el hombre usa o emplea su libre albedrío. La libertad que Dios le dio desde el cielo a los ángeles para que tomasen su decisión, esa misma libertad es la que Dios da a todas sus criaturas, ¿verdad? Y en este caso, la decisión que nosotros tomemos tiene que ver no con predestinación, sino con predeterminación. A Dios le corresponde la predestinación. ¿Por qué? Porque simplemente Él es el creador. Les pongo un caso, un ejemplo, una ilustración sencilla. Un fabricante que hace sillas, ¿cuál es el propósito de este fabricante para fabricar sillas? Que las personas reposen, tomen asiento, se sienten. Y yo voy donde el fabricante, compro una silla, él la predestinó para cierta acción, para que yo me siente, ¿sí? Para que descanse, para que escriba, para que almuerce, pero que yo me siente. Él la predestinó para eso. Pero yo, en mi libertad de haberla comprado y luego de usarla en mi casa, no la uso como asiento. Yo la uso como escalera. Y bueno, para cambiar foco, para pintar la pared, para matar arañas, yo qué sé. Infinidad de cosas le puedo dar. ¿Se dan cuenta? Yo le puedo dar el uso que yo decida, porque yo soy libre. ¿Pero el fabricante lo diseñó para eso? No. El fabricante tuvo un solo propósito, ¿sí? Para lo que ustedes están haciendo ahora, sentarse. Y si el fabricante se diese cuenta todo lo que ustedes hacen con la silla, se desmaya. O sea, porque, claro, bueno, eso es para que en ese ejemplo tan sencillo es para entender qué es predestinación, qué es propósito, y qué es predeterminación, que es decisión. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta aquí? Espero que esté más claro el tema. Isaías 46, 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Sigue diciendo el 10,
que anuncio, dice, lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Haré todo lo que quiero. Este texto de Isaías, ¿qué nos enseña? Que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. ¿Sí? Y por ahí alguien me dirá, sí, hermano, pero ahí dice al último que Dios hace lo que quiere. Y por ahí alguien puede decir, ah, si Dios hace lo que quiere, Él quiere que uno se salve y que otros se pierdan. Como hemos visto los versículos iniciales en segunda de Tesalonicenses y Apocalipsis, que desde antes de la creación ya habían salvos y ya habían perdidos. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda también a entender que Dios todo lo sabe, pero ¿será que Dios quiere que nosotros nos perdamos? Bueno, Romanos, este capítulo y versículo que lo vamos a mencionar, esto sí nos va a dar la claridad que necesitamos. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 13. Presten atención, queridos hermanos, porque es muy importante lo que vamos a leer. Romanos capítulo 9, del 10 al 13. Dice, el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca, vamos a leerlo desde el 9 si quieren, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre. El 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, miren lo que dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. ¿De quién está hablando ahí? De Jacob y de Esaú, ¿verdad? La historia de Jacob y de Esaú. Dice, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, pero dice, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras, sino por el que llama. ¿Dios los conocía desde antes que nacieran? Sí. ¿Los conoce a nosotros desde antes que existiésemos? Sí. Esto vamos a apoyarlo con el espíritu de profecía a continuación, ¿verdad? En la segunda imagen que van a ver en pantalla, vemos que la hermana White dice a continuación. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien, dice, Dios conoce el fin desde el principio. Sabía que Jacob y Esaú, sabía antes que Jacob y Esaú nacieran, qué clase de carácter iba a desarrollar cada uno. Sabía que Esaú no tendría un corazón inclinado a obedecerle. Contestó la ansiosa oración de Rebeca y le informó que tendría 2 hijos. O sea, como dice, se lo cantó, ¿no? Y que el mayor serviría al menor. Le presentó la historia futura de sus hijos y le dijo que serían 2 naciones, una mayor que la otra. Y nuevamente que el mayor serviría al menor. Esto está en el libro Historia de la Redención, página 89. ¿Sí? Miren qué interesante, porque bueno, la hermana Wise cuando explica esto tan claramente, dice, claro, Dios sabe todo desde el principio, y sabía que antes que naciera Jacob y Esaú, el que conocía su carácter. Dice, Dios conocía su carácter, ¿verdad? Y cuando vemos en el texto, o en el versículo que acabamos de leer, el versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Y claro, ellos todavía no habían hecho nada, pero Dios ya conocía su carácter. Dios ya conocía quién estaba inclinado al bien, quién estaba inclinado al mal. ¿Sí? Ahora les pregunto, hermanos, ¿será que Dios predeterminó que Esaú fuera el malo y predeterminó
que Jacob fuera el bueno, el santificado después? No. ¿Quién determinó? Ellos mismos. Entonces, ¿qué hace Dios en cuanto a eso? Coge el conocimiento del futuro para llevarlo ¿a qué? A una elección después de quiénes van a ser los salvos. Es decir, Dios, hermanos, no decide nuestra salvación, pero sí la predestina, sí diseña para que nosotros seamos salvos y da las condiciones y la provisión para que nosotros seamos salvos, ¿sí? Y cuando los textos dicen que Dios elige, el primer texto que hemos leído, que está en 2 de Tesalonicenses, cuando dice que Dios elige a los salvos, es porque él tenía información, él tenía conocimiento de antemano, porque Dios es eterno presente. ¿Sí? Lo que iba a suceder, Dios ya sabía cómo se iba a comportar Esaú y Jacob, él lo sabe todo. ¿Sí? Pero quienes tomaron la decisión de enrumbar cada uno en su camino fueron ellos. Pero Dios ya sabía el destino. Volvemos al ejemplo de la película. Yo sé cómo va a terminar esa película. ¿Sí? Es una perspectiva humana nada más. Obviamente yo no provoco que esa película se desenvuelva así. Dios no provoca que alguien se pierda. ¿Mm? Más sí da provisión para que nosotros nos salvemos. La libertad de elegir. Qué importante es, hermanos, tener libertad de elegir. Es una de las cosas, después de la vida, más preciosas que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? La libertad de elegir. Romanos 8, 28 al 30. Otro texto sumamente interesante. Romanos 8, 28 al 30. Y bueno, si se dan cuenta, vamos a ver lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, perdón, a ese me fue, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, salud, esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice su propósito, no dice que Dios haya determinado así, solamente que su propósito a los que son llamados. El versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Miren, me encanta estos textos porque aclaran aún más cómo es que entendemos la perspectiva de Dios y la del ser humano. Miren, analicemos el versículo 28, que empieza diciendo, y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, yo les pregunto ahí, un paréntesis, si yo amo a Dios, ¿alguien me obliga? ¿Por qué los ángeles que hoy día están en el cielo se quedaron en el cielo? ¿Qué es lo que usaron ellos? Su libertad, su libre albedrío, ¿verdad? Y es así que ellos eligieron amar a Dios, ¿sí? Por eso dice, y sabemos que los que aman a Dios, es decir, usaron la libertad de elegir, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme al... Bueno, es decir, Dios lo único que hace, hermanos, es diseñar, ¿sí? En la creación, Él diseña, predestina las cosas para salvación y da todas las condiciones para que no haya excusa de que yo no pueda ser salvo. Él da toda la provisión y todas las condiciones para que yo pueda ser salvo. Pero ¿qué dice el versículo 29? Porque a los que antes conoció, ¿eso qué significa? Dios, como todo lo ve en tiempo presente, Él vio que el hermano Burgos tomó la decisión de aceptar a Cristo y llevó una vida piadosa como la de Cristo, se salvó. Entonces, como Dios ve su caso en tiempo presente y ve la decisión que él tomó, toma conocimiento
¿sí? Y lo elige para ser salvo. ¿Entienden? ¿Sí? Amén. ¿Verdad? Entonces, Dios trabaja en base al conocimiento de lo que Él ve en el futuro, de la elección que nosotros hemos tomado. Cuando dice también, y a los que predestinó, a estos también llamó, ¿no? Claro, Dios propone, y si tú aceptas, seguir lo que Él propuso, Dios te llama, ¿sí? Dios llama. Como iba Jesús. Jesús ya sabía quiénes iban a ser sus 12 apóstoles, ¿o no? Sí. Y sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, también. Dice que el libro de los Salmos ya anunciaba que alguien iba a ocupar el puesto de uno de los 12. Y se cumplió. Pero eso no significa, o significará acaso que Dios le dijo a Judas, y lo siento Judas, tú ya estás predestinado a ser traicionado y te vas a perder. No. Si no lo iba a hacer Judas, lo iba a hacer otro. Porque la palabra tenía que cumplirse. Pero en base a qué fue Judas el elegido, a que Dios ya conocía su carácter. La hermana White, en uno de sus libros, relata toda la trayectoria de Judas en el ministerio de Jesús. Entonces ahí podemos ver y estudiar cómo era el carácter de Judas desde que fue elegido hasta que traicionó a Jesús. Un hombre bastante avaro, muy interesado. ¿Mm? Entonces, él manejaba las finanzas, era muy bueno, claro, dice la hermana White, muy bueno manejando las finanzas, por eso Jesús lo eligió, pero Jesús ya sabía que él robaba, ya sabía que él iba a traicionar y sabía cuál era su carácter, como en el caso de Saúl, en el caso de Jacob, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestro destino, no, hermanos, no podemos culpar a Dios. No, aquí dice que ya los perdidos ya está, ya desde antes de la creación del mundo, ya está predestinado que se van a perder. Entonces, ¿para qué me esfuerzo? Bueno, te pregunto hermano, te pregunto hermano. ¿Nosotros sabemos si vamos a ser salvos o vamos a perdernos? No. ¿Quién sabe eso? Solo Dios. Y en cuanto a que solo Dios sabe eso, es que nosotros debemos simplemente limitarnos a que la salvación es hoy. Antes de eso, para ya entrando a la conclusión del tema, dice, Dios predetermina, el hombre determina, pero Dios predestina para salvación. Y lo único que tiene que hacer el hombre es determinar el propósito de Dios para salvación. Primera de Timoteo, ya estamos llegando al final, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si la palabra de Dios dice que el propósito de Dios, la predestinación de Dios, es que todos seamos salvos, no hay excusa, hermanos, como para decir, este versículo dice que ya estamos predestinados a unos a perderse y otros no. ¿Se dan cuenta? Dios quiere que todos sean salvos. Porque dice el anterior, uno de los versículos que leímos inicialmente, que todos viven para Dios. Porque Dios quiere, tiene el anhelo de ver a todos vivos cuando Él venga. Pero Él sabe y conoce el carácter de cada uno. La reflexión para esta mañana en cuanto al tema de la predestinación. Hermano, hermana, Dios lo sabe todo, claro que sí. Él sabe si vamos a ser salvos o vamos a perdernos, claro que sí. Yo no lo puedo saber, ni ustedes lo pueden saber. Pero si algo sabemos, hermanos, es que la oportunidad de elegir a Cristo es cuando es hoy. Y así lo dice segunda de Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos
os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, dice, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Entonces, hermanos, la predestinación está hecha para que nosotros elijamos, ¿sí? Dar gracias a Dios por lo que predestinó, por todo lo que nos concedió, todas las herramientas y las condiciones que nos dejó para ser salvos, para que no haya excusa, hermanos, de tomar la decisión correcta de seguir a Cristo, pero no mañana, no pasado, sino hoy. Y si Cristo, si Dios mismo, Padre y el Espíritu, conocen mi mal carácter, mi tendencia a la maldad, ¿qué debo hacer? Hoy debo entregar mi vida a Cristo y Él se encargará con el esfuerzo, obviamente, que yo tenga que dar para que esa predestinación, para que ese propósito se cumpla en mí. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga. Un feliz sábado.